damos la bienvenida a esta actividad, a esta conferencia titulada Narrativas de Barrio y de lo Popular en la Música de Champeta. Esta conferencia hace parte del ciclo de conversaciones y actividades en el marco del proyecto regional Colombia en una Champeta, que integra a las sucursales y agencias culturales del Caribe colombiano del Banco de la República, con el propósito de analizar y reflexionar la champeta como un fenómeno cultural complejo que va más allá de la música y que involucra aspectos políticos, históricos, sociales, demográficos, étnicos y demás, y que se convierten en este momento en una de las principales manifestaciones del Caribe colombiano. En esta oportunidad nos acompaña el investigador Ricardo Chica Gelis desde la ciudad de Cartagena. Ricardo Chica es comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás, magíster en proyectos de desarrollo social de la Universidad del Norte, doctor en ciencias de la educación de la Universidad de Cartagena y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de esta alma mater, un cineasta, un crítico de la cultura y las artes y un conocedor amplio de la cultura popular de los barrios de Cartagena. Para nosotros es un gusto contar con tu participación, Ricardo. Gracias por aceptar la invitación. Agradecemos a las personas que se están conectando, que se vayan conectando, a mantener las cámaras y los micrófonos apagados para el correcto desarrollo de la conferencia, y al final tendremos la sesión de preguntas. Sin más preámbulos, Ricardo, somos un público ávido de escucharte, de todo lo que tienes para ilustrarnos acerca de este fenómeno cultural tan importante del Caribe colombiano. Bienvenido. Esteban, muchas gracias, Esteban. La verdad es que muy contento de estar acá compartiendo este espacio y teniendo la oportunidad, pues, también de dar cuenta de todos estos elementos que vamos a desarrollar esta tarde. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces diciendo que todo lo que yo voy a compartir ahora forma parte de un proyecto de investigación que se centró en el antiguo, ya desaparecido Festival Internacional de Música del Caribe, que fue un evento cultural que se dio en Cartagena a mediados de los años 80 y a mediados de los años 90, duró 12 años. Y a partir de esa investigación, que fue financiada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y también por la Universidad de Cartagena, es que vengo a presentarles este resultado. Dicho esto, me interesa resolver esta pregunta, que aspiro a que sea el hilo conductor para que se pueda entender de lo que vamos a hablar. ¿Y qué es la cultura picotera? Creo que es lo primero que tenemos que resolver. La cultura picotera se refiere a las prácticas festivas de ámbito barrial, que se centran en un sistema de sonido y de gran potencia y alcance, mediante el cual se interpela a los sujetos populares según una programación musical. Y ojo, porque la cultura picotera va cambiando en virtud en que va pasando el transcurso de generación en generación, la transferencia de generación en generación, el cambio de generación en generación, entre otros elementos que inciden en ese cambio, como es la economía popular, la tecnología, la estética musical sobre todo, y todo lo que es la dimensión sociourbana. Entonces, básicamente esa es la cultura picotera, práctica festiva de ámbito barrial, y por supuesto tiene un elemento central que es el picó, que es este sistema de sonido de amplificación bastante poderoso. Otro elemento, para hablar de champeta tenemos que considerar que tanto el picó, y no tanto como aparato tecnológico, sino también como fiesta picotera, y la champeta como un género musical, son formaciones culturales. ¿Eso qué quiere decir? En concreto, significa que son productos de un devenir. Es una formación histórica que tiene antecedentes y que tiene, digámoslo así, aspectos que alimentaron o facilitaron que aparecieran esa formación cultural, que lo repito, que es picó y champeta. Para esto vamos a establecer aquí unos referentes. El primer referente
es esta pregunta: ¿qué hace la gente con lo que hacen de ella? Esta pregunta, ¿por qué? Porque tanto la cultura picotera, el picó, la champeta, digámoslo así, son prácticas que se dan, que son marginales, son prácticas que son despreciadas, son prácticas que son discriminadas, son prácticas que son asociadas al mundo del rechazo, al mundo del crimen. Y una manera de interpretar esa visión peyorativa, esa actitud peyorativa que ha despreciado siempre el picó, la champeta, ¿verdad? Tiene que ver con qué hace la gente con lo que hacen de ella, es decir, con los restos, con lo que le dejan a la gente. ¿Qué hace la gente con eso? Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, aquí está en azul. ¿Qué hace la gente con los restos, con las obras, con lo que le dejan en el devenir de la modernidad, en el marco del sistema sociorracial que se formó en Cartagena desde la colonia? Es decir, la experiencia que nosotros hemos tenido con la modernidad es una experiencia periférica y es una experiencia de restos que nos han dejado. Y esos restos además se configuran en un sistema sociorracial, es decir, los modos como se organizan las formas de discriminación, y que es una formación que viene desde la colonia. Entonces, esto hay que tenerlo bien en cuenta, porque es en ese ámbito en que aparece la cultura picotera. Bien, por otra parte, para responder a estas preguntas, yo voy a tener en cuenta, y al final voy a exponer el modelo de análisis de formaciones culturales. Ya le dije que formación cultural no es más que un devenir, no es más que el paso del tiempo, y en donde aparece el picó y la champeta. Entonces, Raymond Williams, que es un pensador inglés, nos dejó, digámoslo así, un modelo para analizar y desglosar este devenir de las formaciones culturales, y ello se desglosa a partir de estas categorías: lo arcaico, lo residual recuperado, lo residual alternativo y lo emergente. Entonces, lo arcaico es lo que ya no existe de la champeta. Lo residual recuperado son algunos elementos que son recordados, que están en la memoria de la gente. Lo residual alternativo son las interpretaciones o las adaptaciones que ha hecho la gente de aquello que es recordado, de aquello que es la memoria popular. Y por último está lo emergente, que definitivamente es lo nuevo de la champeta, del picó y la cultura picotera. Ya más adelante yo les voy a decir con más claridad a qué se refieren estos elementos. Finalmente, lo que me interesa también, al cruzar todo y analizar todos estos aspectos, ¿verdad?, que son teóricos: lo arcaico, lo residual recuperado, lo residual alternativo y lo emergente. Estos elementos yo los voy a conectar ¿con qué? Con tres aspectos bien prácticos. Primero, con la vida de muelle. Ya vamos a hablar de la vida de muelle, porque es que sin esto no puedes entender la champeta. Segundo, con el estilo de vida. Y tercero, con la música africana y la champeta criolla. Y cuarto, con el Festival de Música, con el Festival Internacional de Música del Caribe. Bien, ¿qué fue lo que se generó aquí? Básicamente lo que se generó aquí fue un gran proceso de aprendizaje. Dentro de ese devenir de la cultura picotera, lo que se formó fue un gran fenómeno, un gran proceso de aprendizaje. Por eso es que yo aquí en rojo pongo que lo que pretendo es evidenciar las formas de aprendizaje social. Lo que ocurrió en la cultura picotera no fue más que un gran proceso de aprendizaje. ¿Aprender qué? Aprender lo que significaba ser caribeño. Y ojo, porque ese aprendizaje está situado. El sentir caribeño de hoy no es el mismo de hace 30 años, ni es el mismo de hace 50 años, ni es el mismo de hace un siglo. ¿Ok? Entonces, ese sentimiento caribe va cambiando. Y claro, a mí lo que me interesa de esa identidad afrocaribeña es que se va movilizando a través de la música, la fiesta y el estilo que circula entre África y el Caribe colombiano. Entonces, paso a la siguiente. Vamos a hablar un poquito de qué es la vida de muelle. Pasa que aquí puse una fotografía, es una fotografía que representa lo que es la vida de muelle. Aquí en el fondo estamos viendo la Torre de Reloj, que no es más que la entrada emblemática a la ciudad amurallada, la ciudad colonial en Cartagena, pero justo aquí al pie está la Bahía de las Ánimas y el Muelle de los Pegasos. Esta Bahía de las Ánimas del Muelle de los Pegasos es muy importante, porque es que aquí era donde llegaban los barcos negreros.
Aquí era donde llegaban los barcos negreros y hoy es un muelle turístico. Ya, pero lo más importante es que la vida de muelle es una formación histórica y condición inicial que reconfiguró y favoreció la circulación y a manifestaciones culturales de la modernidad del Caribe. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a través del muelle circularon ideas, circularon personas, circularon gustos, circularon mercancías, circuló la modernidad, circularon las sensibilidades. Desde que Cartagena es Cartagena, desde hace 490 años. Este muelle es bien importante, pero lo más importante aquí en Vida de Muelle es que hay una interacción concreta entre barrio y puerto, puerto y barrio. Lo que les quiero decir con esto es que la vida de muelle se acabó. Cuando privatizaron los muelles en Cartagena, especialmente el más grande, el de Manga, el de la isla de Manga, cuando eso se privatizó, se acabó la vida de muelle. ¿Por qué? Porque se acabó la interacción entre gente y puerto, entre barrio y movimientos del puerto. Se acabó entonces los oficios, los trabajos, los intercambios de mercancía de todo tipo. ¿Y esto por qué es tan importante para la champeta? Porque la champeta llega a través de los muelles y llega en un intercambio que se da entre marineros, comerciantes y gente de barrio. Eso es lo que hay que tener en cuenta, por eso la vida de muelle es tan importante. Aquí está, trabajo, comercio y contrabando en el muelle. Entonces, los oficios, quehaceres y actividades de comercio y contrabando como práctica cotidiana de los sectores populares y la clase trabajadora del muelle, sí, es lo que define la condición de puerto. Esto facilitó a las gentes, a las personas, el acceso y cultivo del gusto por los géneros musicales de África y el Caribe, producido por las industrias discográficas de otros lares. Entonces, lo que hay que tener en cuenta aquí es que, ojo, la primera, el primer estudio de grabación que aparece en Colombia aparece aquí en Cartagena. Estamos hablando del año 1934, Disco Fuentes, ¿verdad? Entre Cartagena y Barranquilla comienzan estas iniciativas empresariales, pero antes de eso, es decir, más de 30 años del siglo XX no existía la producción discográfica. Y entonces el acceso puede ser a la vida de muelle, el trabajo, el comercio, el contrabando, la circulación. Por ahí es por donde llegan, por ejemplo, la rumba cubana, que es un gran género, musical y un gran fenómeno discográfico de impacto global. Y estamos hablando de la segunda y tercera década del siglo XX, o sea, hace 100 años, ¿verdad? Y por eso la vida de muelle es tan importante. Bien, hablemos del factor tecnológico. Vean, más o menos hacia los años 50, más o menos, aparecen las piezas, las herramientas, los elementos tecnológicos que facilitan la confección de los aparatos que amplifican el pico. Esto es bien importante porque esto aparece, digámoslo así, un ingenio local, un ingenio barrial, un ingenio criollo que es capaz de construir estos aparatos de amplificación. Son técnicos barriales, son técnicos empíricos, ¿verdad? Quienes llevan a cabo esto y desde los años 50 les llaman pick-ups. Es un término técnico. En otras partes la palabra pick-up significa una camioneta de Platón, pero acá significa estos aparatos de amplificación. Ahora, se bautizaron desde el punto de vista ya cultural, se bautizaron con un nombre y son vestidos por un artista barrial quien plasma los motivos pictóricos que distinguen un pico de otro. Entonces, esto es bien importante porque es lo que va llenando de significado la fiesta picotera, principalmente eso, es decir, es una manera de convocar a partir de estos vestidos, que así les llamo yo, ¿verdad? Pero básicamente escoger los parlantes y ponerle motivos pictóricos. Y también tenemos unos nombres, unos picos muy destacables en la historia de la cultura picotera en Cartagena, como es el Gran Conde, el Guajiro, el Gran Pijuán, el Isleño y el Gordito de Oro. Ahora, esto es bien importante porque está aquí hay un elemento que tiene que ver con la geografía urbana, porque cada barrio tenía su pico. Te estoy hablando básicamente de los años 50, en donde cada barrio tenía un cine y tenía un picó a partir de los años 50. Bueno, seguimos. Ahora, ya en los años 60
vemos que aparece en Colombia una época de oro musical. De Cartagena a Medellín, época de oro musical. Desde los años 50 se forma la cultura picotera en Cartagena. ¿Yo por qué digo eso? Porque en prensa, revisando los archivos de prensa de aquella época, yo me doy cuenta que a los picoteros tienen que pagar un impuesto. Y entonces ahí es donde yo me doy cuenta que ellos por cada fiesta tienen que dar ese tributo, ¿verdad? Y esos archivos aparecen a partir de los años 50, no solamente en la prensa, sino también en la Gaceta del Consejo Municipal de Cartagena. Entonces ahí aparece la relación de qué dueño de picó paga qué tributo para formar las fiestas o organizar sus fiestas. Bien, pero es en los años 60 que esta cultura se refuerza. Cuando yo hablo de la cultura, estoy hablando de la sensibilidad musical. ¿Por qué se refuerza? Por el repunte internacional de la industria discográfica colombiana que se muda de Cartagena a Medellín. Una de las empresas más importantes, Discofuente, primero se fueron para Barranquilla, después en Medellín, y crean una plataforma de artistas que son los corraleros de Majagual. Estos corraleros, ojo, porque es una orquesta, es un proyecto con músicos convocados. Pero con enfoque empresarial. Ven tú, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú. Y resulta que ellos tienen un gran éxito en México con todo lo que es la cumbia, con toda la cumbia. En México tiene gran éxito y aparece lo que se conoce hoy en México como la cultura sonidera. En Cartagena y en el Caribe colombiano aparece la cultura picotera, en México, en toda la República Mexicana, desde el sureste hasta la frontera, aparece lo que es la cultura sonidera. ¿Y sabes qué es? Son unos pick-ups, solo que la música que circula no es música africana, sino toda la música colombiana que se produjo en los años 60. Y se creó todo, lo repito, una práctica social, cultural, toda una idiosincrasia alrededor del prestigio en virtud de los artistas. El Joe, por ejemplo, es un ídolo en México, también Fruco y sus Tesos, y por supuesto todos los músicos que formaban parte del proyecto Corraleros de Majagual. Bien, esta cultura sonidera facilita la circulación, el consumo y el aprendizaje de la música tropical colombiana con la cumbia a la cabeza. Esto es lo que propuse, lo que forma lo que se conoce en México como la cumbia rebajada. ¿Por qué a mí me gusta, por qué a mí me interesa hablar de cultura sonidera y cultura picotera? Porque hay una convergencia entre la época de oro de la industria discográfica nacional y la emergencia de una cultura picotera que solo se da en Cartagena y Barranquilla. Y la cultura sonidera es un fenómeno paralelo, un acontecimiento paralelo. Más o menos van apareciendo esas culturas festivas al mismo tiempo, aunque tienen, digámoslo así, un elemento común, que es la fiesta, otro elemento común, que es que se comparten ciertas piezas discográficas, pero también cada una tiene sus características particulares. Bien, continúo. Acá quiero hablar de la móvil, que muchas personas consideran que es el primer pico de la historia. Yo tengo mis dudas, o sea, es muy difícil determinar, pero lo cierto es que se postula a la móvil como el primer pico que aparece a finales de los 50, perdón, en Cartagena, porque es, digámoslo así, el pico que tiene registros fotográficos. E incluso la gente que yo entrevisté, y que ya le entrevisté hace 15 años, y muchos ya murieron, pero ya cuando los entrevisté tenían más de 75, 80 años. Tenemos que estas personas tenían fotografías y daban testimonio de cómo apareció la móvil. Y es que ellos mismos crearon el pick-up y se llamaba la móvil porque la movían para allá y la movían para acá, de un barrio para el otro. O sea, circulaban por todo la geografía barrial. Bien, la geografía urbana de Cartagena y sus barrios. Entonces, bueno, aquí hay unas consideraciones que quiero destacar y es que los discos
que circulaban en los muelles de Cartagena eran comercializados por marineros, quienes eran los primeros mediadores del gusto musical, claro, porque es que ellos escogían la música ya en el puerto donde habían llegado, que podía ser en Jamaica, o podía ser en Haití, o podía ser en Cuba, o podía ser en República Dominicana, o podía ser en cualquiera de las islas del Caribe, así como también podía ser en el sur de los Estados Unidos, y ellos eran los que decían me gusta, y era lo que vendían, y era lo que compraban, y era lo que circulaba acá en Los Picos. Entonces los marineros vendían los discos por lotes, que compraban en La Habana, Miami, Nueva York, Puerto Príncipe, eventualmente en Veracruz, México, en Colón, en San Juan de Puerto Rico y Santo Domingo. Los administradores de Pico actualizaban el repertorio de la música a partir de estos lotes de discos. Entonces, fíjate que ahí hay toda una negociación y todo un regodeo, ¿verdad? Donde el azar es un elemento que va contribuyendo a la formación del gusto picotero y del gusto de la música, ¿no? Allí escogían las canciones que constituirían el éxito, que les confería prestigio en el marco de una disputa simbólica entre Picó. Claro, es que imagínate tú, llegaban esos cajones, llegaban esos baúles de acetatos, de LPs, de long plays, ¿verdad? Y básicamente había una rebatiña por tratar de escoger lo que podía ser un batazo, lo que podía ser un éxito, lo que podía ser un hit dentro del gusto musical y los seguidores de los Picó. Entonces habían, por supuesto, una disputa simbólica a ver quién pegaba el exclusivo. Y ahí tenemos esta palabra, este término que es un término práctico que hasta el día de hoy tiene una gran relevancia, ¿verdad? Y tiene que ver con ese, con el exclusivo, que nada más este Picó lo tiene. Bien, así tenemos que el goce colectivo se constituyó en el principal motivo desde la aparición del primer Picó. Que se tenga noticia la móvil, que se tenga noticia. Después, estos administradores comenzaron a vender boletas para entrar a las fiestas picoteras y también licor. Bueno, aquí hay que poner que también pagaban impuestos. Desde fines de los 50 tenemos que los bailes picoteros se hacían en las salas de proyección de cine. Y esto, ojo, esto resulta que la mayoría de los cines no tenían techo. Y yo, por ejemplo, encontré en los archivos, encontré en la Gaceta de esta, ya no era del municipio de Cartagena, sino del departamento Bolívar, un reglamento de pick-ups. O sea, cómo tenían que actuar los pick-ups cuando organizaban una fiesta en un cine, ¿verdad? Una de las cosas que estaba prohibida era tirar buscapiés. Otro elemento era la fiesta, era a qué hora se comenzaban esas fiestas. Y comenzaban desde las 10 de la mañana, porque tipo 5 de la tarde había que desocupar, porque comenzaban a proyectar la película a las 6 de la tarde. Entonces, y por otra parte, estos bailes pues tenían una frecuencia de fines de semana y durante las fiestas cívicas del 11 de noviembre. Bien, ¿qué otro elemento tenemos? Bueno, por supuesto, la música. La música picotera, la música circulaba en los años, la música que circulaba en los años 60, que es donde podemos tener una claridad en el repertorio de música entre vida de muelle y público, o sea, la que se compraba, la que se vendía y la que se ponía a circular. Y es bien interesante porque, ojo, esta música no necesariamente circuló por la radio o se programó por la radio, en virtud de lo que les dije al principio, es decir, era una música que era despreciada, era mirada con un sentido peyorativo. Por la radio no circulaba. ¿Qué circulaba? La charanga, el bugalú, la salsa, el jíbaro, la plena, el son cubano, la guajira, el compás haitiano, el calipso de bocas de toro, el zouk y el sucus, entre otros. El zouk que venía entonces de África y el zouk, perdón, que venía de las Antillas Menores francófonas y el sucus que venía de África. Entonces, la mayoría de las canciones de estos géneros no eran aceptados socialmente y eran considerados música de la negrada, de la peor estofa y el quinto escalón. A partir de los años 70, la salsa es la que adquiere una relevancia tremenda, pero esto ya por su, digámoslo así, por su éxito económico, su distribución, su industria, centrada básicamente centrada en Nueva York, pues sencillamente movilizó ese boom de la salsa y tú encuentras que en los años 70 el repertorio de la música de los picós
lo que más predominaba era la salsa. En los años 60, digamos que lo que más predomina es la música tropical, producida en Colombia y producida en otras partes como los Estados Unidos o Cuba o República Dominicana. Y ahí se comenzaba a asomar el zouk y el soukous, ¿verdad? Entre otros géneros del Caribe, entre otros géneros del Caribe. Se comenzaba a sonar, o sea, pero lo que más, la salsa comienza a definirse mucho más en los años 70, es mucho más claro qué es lo que más ofrece, y ojo, porque ya hay un cambio de público también, hay un cambio de público de los 60 a los 70. Bien, vamos a hablar de este agente, de esta persona, de, esta, de este elemento que es súper importantísimo para que aparezca la champeta tal y como la percibimos y la asumimos y la asimilamos hoy. A finales de los años 70 aparece el corresponsal picotero. Ojo, se trataba de un comerciante de discos. Pongan mucha atención porque es que este comerciante de discos aparece en el marco de la época de oro de la industria discográfica colombiana basada en Medellín. Los corresponsales picoteros, esto es una nominación que le da la gente barrial, el pueblo de Cartagena, a estos comerciantes de música, que muchos son, yo creo que todos, son del interior del país. Muchos son del interior del país, muchos son paisas. Y ellos al llegar acá, precisamente vendiendo los catálogos de las distintas disqueras que están afincadas en Medellín, y que básicamente en Medellín lo que se graba es música tropical del Caribe colombiano, porque esa es la música de exportación. Aquí hay que reconocer, tener muy en la mente, no pierdas el radar, que la cumbia se vuelve el género de música popular más difundida en el siglo XX a lo largo de todo el continente americano. A lo largo de todo el continente americano. Nada más y nada menos. Entonces ya te imaginarás el poder económico, la fuerza económica que tenía la producción, la circulación y el consumo de esta música. El corresponsal picotero va buscando, por supuesto, negocios, un comerciante de discos, y cuya motivación económica lo llevó a buscar música en París, Londres y países africanos como Congo, Zaire, Angola y Sudáfrica, entre otros países. Aquí yo quiero destacar y hacer también un poco memoria de Humberto Castillo, que fallecido recientemente, hace un par de años. Humberto fue, digámoslo así, el líder de esos corresponsales picoteros. Y él lo que hace es ponerle mucha atención a ese gusto musical por todo lo que viene de África. Esa sensibilidad musical, es decir, sin entender los idiomas, sin entender el suajili, o sin entender el creol, o sin entender el lingala, o papiamento, la gente de Cartagena tenía una conexión y Humberto se da cuenta de eso. Y él comienza a buscar esa música como sea. Por supuesto, su principal, digámoslo así, competidor era este marinero que de manera espontánea se ganaba unos pesos trayendo estos baúles de música, ¿verdad? Y él quería sencillamente dar un poco de orden, ¿verdad? Ser más sistemático al momento de comercializar esta música. Entonces, lo que hace Humberto es hacerse amigo de los administradores de Picó, de los dueños de Picó, ¿verdad? Y él comienza básicamente hace un viaje primero a Londres. Él hace primero un viaje a Londres. Y allá en Londres, ese viaje lo hace en los años 70. La pregunta es que si él aparece a finales de los años 60 y durante toda la década de los 70, ¿él qué hizo? Básicamente lo que hizo fue prensar los discos que traían los marineros. Es decir, él los pirateaba, los pirateaba y los vendía. Y eso, por supuesto, consolidó su mercado. Pero es hacia 1983 que él se va entonces a Londres y se va con un administrador de estos picos, el Flaco Ortiz. Y estando allá en Londres, ocurre lo siguiente.
Humberto y el Flaco se pierden en el metro de Londres. El Flaco se pone muy nervioso, casi a punto de las lágrimas. Y Humberto le dice, no te preocupes, que al primer negro que vea le voy a preguntar dónde consigo música africana. Y bueno, ellos salen de la estación de metro y efectivamente se hicieron entender con un hombre africano que les habló de una tienda de discos y en una servilleta les pintó un mapita y se fueron caminando y resulta que la tienda era un edificio como de 7, 8 pisos y estaba llena de música africana. Y el Flaco Ortiz iba detrás de una canción que para él era el grial, el santo grial, esa canción. Y esa canción era lo que nosotros acá conocemos como los pavitos. Porque bueno, como la gente no entendía y no entendemos ese idioma, o los distintos idiomas, pues la gente lo que hace es rebautizar las canciones. Entonces la canción de los pavitos, porque hay una parte del coro que parece que efectivamente fueran como que unos pavitos que están piando, unos pavos, y la gente le puso así. Y esa canción, Humberto y el Flaco Ortiz la encontraron en ese edificio. Es más, cuando ellos preguntan a la dependiente por la canción, la dependiente le dice, mira, la canción se acabó, se agotó, ya el disco, o sea, el disco se agotó, no lo busques más, llóralo. Y entonces resulta que el Flaco Ortiz de todas maneras dijo, yo voy a buscar por acá, y Humberto se fue por otro lado. Y en el segundo o tercer cajón que comienza a buscar entre todos el Flaco Ortiz encontró el disco. Lo trajeron acá, lo prensaron en el mercado público de acá, en el mercado de Basurto, y el mercado de Basurto estaba nuevo, aparece en 1978, ¿verdad? Y los pavitos se convierten en un himno y en una referencia de la memoria musical de Cartagena. Entonces, ellos después cruzan a París, hacen muchos viajes, pasan al Congo, a Zaire, Angola, llegan a Sudáfrica. Y de allá traen mucha música. Y ojo, porque esto va a ser importantísimo, estos contactos van a ser muy importantes para después formar lo que es el Festival Internacional de Música del Caribe, más adelante. Bien, entonces, hay que decir de todas maneras que esta oferta junto al compás haitiano ya era consumida en Cartagena previo a la aparición de los agentes comerciales. Esto es bien importante porque es que hay, por ejemplo, una canción tradicional haitiana que se llama Panamá Me Tombé. Y Panamá Me Tombé, que hasta en los colegios de Puerto Príncipe, de Haití, la cantan, es como la pollera colorada, ya, eso. Y fíjate que es increíble, pero yo encontré en los años 50 a Daniel Santos con un músico cartagenero que se llamaba Pedro Laza. Pedro Laza tenía una orquesta que se llamaba A1. Él tuvo varias orquestas, así que no puedo precisar en este momento, ¿verdad? Pero lo cierto es que en los años 50 llega acá a Colombia Daniel Santos junto con Laza y hacen una versión de Panamá Me Tombé, Daniel Santos cantando en creol. La puedes conseguir en YouTube. Entonces, ojo, porque ya hay una sensibilidad y un interés, ¿verdad? Desde siempre lo ha habido. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido esa conciencia, o sea, se arropó por el olvido social, pero siempre hemos tenido un contacto muy fuerte con toda la música que circula por el Caribe. En general, esta gente, la gente de los barrios nominó a esta música afrocaribeña como champeta africana, sin importar el género específico. La palabra champeta es un cuchillo largo usado por los matarifes del mercado público y también un elemento que se asocia a la cultura y al crimen, de manera que la palabra champeta tiene una connotación de desprecio social tanto a la gente como al gusto musical, su estilo de vida y sus prácticas culturales. Hay que tener en cuenta que también previo a esta nominación, es decir, a la palabra champeta, a esta música se conocía como música de Boca Chica o los bocachiqueros. Es que aquí tenemos que recordar, tenemos que tener bien en cuenta que Cartagena es un archipiélago. Cartagena es un conjunto de islas
y alrededor de su bahía nosotros tenemos a la gran isla de Tierra Bomba, y ahí hay un pueblo de pescadores que se llama Boca Chica. Y allí el contrabando siempre marcó desde la época de la colonia la dinámica de esa población, y por ahí llegaban los marineros a comerciar la champeta. Solo que en ese entonces, de los años 50, no se llamaba champeta, se llamaban los bocachiqueros. Bien, ahora hablemos un poquito del cine. La incidencia del cine en las formas del deseo. Bueno, el cine mexicano de rumberas, el cine mexicano que se produjo en los años 40 y 50, tiene un género urbano en donde aparecen bailadoras de cabaret, y toda la película se desarrolla en los cabarets. Pasa que los músicos que aparecían ahí, muchos eran cubanos, dominicanos, colombianos, muchos eran de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Entonces, el cine mexicano de rumberas también constituyó un elemento importante en la formación de la cultura picotera. La banda sonora, los músicos, los artistas, las orquestas, los grupos musicales que aparecían en dichas películas, que eran todos afrocaribeños, en su inmensa mayoría, incidieron en la educación sentimental y musical de Cartagena en los años 40, desde los años 40. Hay nada más para decirles un elemento. Vean, estas películas llegaron, pero también las distintas casas productoras y la industria del entretenimiento en general organizaba giras de estos artistas. Y por eso acá Cartagena, bueno, y en América Latina y el Caribe circularon grandes artistas como Daniel Santos, Ocelia Cruz o Benny Moré, entre muchos otros, la Sonora Mantacera, etcétera, etcétera. El Benny Moré, por ejemplo, llega a un barrio, ojo, a un barrio a Cartagena, que se llama el barrio de la Luna Plateada. Y en este barrio quedaba un cine, el cine Laurina. Y ahí en ese barrio, Lo Amador, así se llama, Lo Amador, busquen un libro que se llama Lo Amador y otros cuentos del escritor cartagenero Burgos Cantor. Benny Moré se presenta con 40 músicos, una orquesta de 40 músicos allí en el cine Laurina. Así que ya tú te imaginarás la imponencia, la dimensión, el tamaño de la importancia que era la conexión, no solamente en el artista en vivo, sino que se escuchaba por los picos, que se escuchaba también por la radio y que se veía en una película del cine. Así que imagínate eso. Entonces esto contribuyó fuertemente a la educación sentimental, perdón, acá me moví, a la educación sentimental y musical de Cartagena, y bueno, y yo diría que toda América Latina y el Caribe. Ok, entonces el cine permitió que la gente conocieran y visualizaran las sensibilidades, los estilos y las formas del deseo, al percibir lo que significaba ser caribeño en el escenario cabaretil, a través de bailarinas, cantantes, rumberas, las exóticas, las psicalípticas, y también en las grandes estrellas musicales que aparecieron en el trasfondo de las películas. Claro, esto hay que verlo con cuidado, porque yo te estoy hablando desde el punto de vista, o sea, yo quiero destacar lo que tiene que ver con esa sensibilidad caribeña, el regodeo con que el público iba al cine o iba a un baile o a una fiesta de picó, ¿verdad? O a una fiesta barrial cualquiera, ¿verdad? Y se conectaba con todo esto. A lo que yo me estoy refiriendo es que de todas maneras, ojo, porque corres el peligro de encontrar los estereotipos y de encontrar manifestaciones racistas y clasistas. Ya, pero por eso es que yo de algún principio te planteé la pregunta, ven acá, ¿qué hace la gente con lo que hacen de ella? Pues nos gozamos lo que tenemos, ¿ves? Eso, y además también hay ética de la tenacidad, no solamente hay gozo, también hay resistencia y también hay rebeldía, ¿ves? Entonces, lo que está en juego aquí, en qué hace la gente con lo que hacen de ella, pues sencillamente se formaba ese sentimiento de lo que significaba ser caribeño, y por eso les decía, ser caribeño en los años 40, ser caribeño hoy, ese sentimiento no es el mismo, eso cambia. Bien, seguimos. Bien, aquí hay un momento culmen, un momento importantísimo. En los años 80 y 90 aparece el Festival Internacional de Música del Caribe. Bien, durante los años 70 el Pico vivió una suerte de época de oro, en tanto que ocupó el centro de la experiencia cultural en el sistema sociorracial de Cartagena. Es decir, no era una fiesta de Pico,
Todo el mundo le tenía miedo, menos la gente del barrio. ¿Ok? Y ese era el centro de la experiencia social con respecto a la fiesta y la música. Y ya estaba el repertorio de salsa y champeta africana. Eso es lo que tú ves en los 70. Y recuerda que champeta africana es todo lo que venga tanto de África como del Caribe. Sin embargo, el momento culmen se da entre el 1983 y 1996, cuando aparece el Festival Internacional de Música del Caribe. Entonces, esto es una iniciativa de ciertos cultores, de ciertos miembros de la élite política y económica de Cartagena e incluso de fuera de Cartagena, y de ciertos artistas que vivían acá en Cartagena, tienen esta iniciativa, consigan un dinero, organizan el festival, y allí la cultura picotera fue reconocida de una forma más o menos pareja, como una manifestación que condensa lo que significa ser caribeño. ¿A qué me refiero aquí? Bueno, allí la cultura picotera fue reconocida de una manera más o menos pareja. ¿Cómo así? Que ya comenzó a ser aceptada la cultura picotera. A eso me refiero. Y ya se comenzó a reconocer que se condensa, pues, lo que significa ser caribeño a partir de este festival, sobre todo por una cosa, por una situación. Porque en el festival, que eran todos los años y tenía varios escenarios aquí en Cartagena, la gente pudo ver a esos artistas que venían de África y a esos artistas que venían del Caribe. O sea, ya no solamente estaban en el picó, en la carátula del disco, ¿verdad? O algunas veces en la radio, sino que ya se veían ya se veían en vivo y en directo. Así que eso fue un momento culmen. Bien, seguimos entonces acá. Fin de siglo, y ya con esto voy a terminar. O sea, tengo más diapositivas y más elementos, pero ya yo llego hasta el fin del siglo XX y la reconfiguración de la champeta. ¿Qué facilita entonces? La llegada del Festival Internacional de Música del Caribe? Que músicos locales comiencen a hacer champeta cantada en español, que no es más que, y originalmente se le llamó champeta criolla. Desde los años 90 hasta acá, por espacio de más de 30 años, el género ha tenido varios nombres. La han llamado terapia, bueno, de todo, le han puesto varios rótulos. Pero el nombre principal o inicial, perdón, fue de champeta criolla, que podría decirse que son piezas musicales de zouk y sucus cantados en español. Esta manifestación lleva varias generaciones de exponentes y de públicos. Hoy por hoy, en el contexto de las redes sociales y la inteligencia artificial, los pick-ups son parte de la industria cultural y festiva que circula por todo el Caribe colombiano, ofreciendo shows, cantantes, producciones musicales propias y la estética musical basada en tecnología. Los pick-ups más relevantes son el Rey de Rocha y el Imperio. Son muy famosos y tienen ya décadas de existencia, pero que, digámoslo así, una cosa era el pick-up antes de Internet y otra cosa es el pick-up después de Internet. ¿Ves? Entonces, yo hasta ahora he hablado hasta lo que es antes de Internet. Esteban, yo quisiera que tú me dijeras un poco si dejo hasta aquí o continúa con otras 4 diapositivas. No sé cómo estamos de público. Cuéntame, dame una pista al respecto. Yo estoy emocionadísimo escuchándote, Ricardo. Si tienes 4, esa es la ñapa, como diríamos en el Caribe. Adelante. Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar de la vida de Muelle. ¿Qué se olvidó de la vida de Muelle? ¿Qué quedó de la vida de Muelle y qué hay de nuevo en la vida de Muelle? Ya yo les dije que esto era fundamental para poder explicar la formación, la aparición, la emergencia de la champeta. Bien, con respecto al arcaico, sencillamente la vida de Muelle desapareció cuando privatizaron los muelles, se rompió el vínculo barrio y puerto. Ya. Bien, en lo residual recuperado, lo residual alternativo, o sea que hay. No hay elementos ni aspectos residuales de esta categoría porque se fue la vida de Muelle. Lo residual alternativo, recuperar la relación entre barrio y muelle se constituye un aspecto de demandas y reivindicaciones populares, aunque de manera cada vez más débil. Yo creo que eso difícilmente va a aparecer. Y no hay elementos emergentes, es decir, no hay una nueva situación novedosa
con respecto a la vida de muelle, no, lo que hay es una vida turística en los muelles, pero no esa vida de muelle, de mercado, en donde se movía tanta cosa. Bien, vamos a hablar otra vez de lo mismo, pero con respecto a la cultura picotera en tanto estilo de vida. Es decir, ¿qué se olvidó? No están vigentes las prácticas de producción, circulación y consumo de la vida picotera que caracterizan su primera etapa. En otros términos, se trata de elementos que pasaron de moda ya. Lo que pasa de moda, pasa de moda. Vamos a hablar, por ejemplo, de la ropa. La gente se viste ahora de una manera muy diferente. Así de sencillo. Eso forma parte o es un elemento importante del estilo de vida. ¿Qué hay entonces? Lo que hay en lo residual recuperado es que se ha configurado en tanto el devenir, lo residual recuperado se ha reconfigurado en tanto el devenir de la cultura popular en Cartagena. Su vigencia se mantiene. Es decir, el estilo de vida picotero y champetúo se mantiene en virtud de la actualización tecnológica en la producción, circulación y consumo de la música y su relación con los cambios de los estilos de vida. Bien, lo residual alternativo sigue siendo, es decir, la cultura picotera como estilo de vida sigue siendo un eje importante de identidad popular en Cartagena, en tanto oposición a los estilos de vida de los sectores pudientes de la sociedad de Cartagena. La cultura picotera sigue siendo motivo de exclusión social y de actitud peyorativa hacia la subjetividad cultural y popular. Bien, lo emergente, que ahí sí tenemos elementos nuevos. Las nuevas generaciones de artistas y también yo diría que las nuevas generaciones de público. Esto es otra cosa. Las nuevas generaciones de artistas, picoteros y productores musicales promueven la actualización de la cultura picotera en tanto moda, gusto, preferencia y estilo de vida. La champeta africana y la champeta, ¿qué pasó con la champeta africana y la champeta criolla? Esto es importante. El repertorio de músicas, géneros y artistas, o sea, ¿qué fue lo que se olvidó? Se olvidó el repertorio de músicas, géneros y artistas que se agrupaban en la llamada champeta africana. Eso es material de coleccionistas. Si bien la champeta africana jamás dejó de producirse en Cartagena, sí, porque todavía hay champeta, todavía se hace mucha champeta, pero es que aquí a Cartagena ya no llega. Ya no llega, ya dejó de programarse tanto en los medios como en los picós. ¿Y eso por qué? Por un interés. O sea, al picó que antes era una venta de cerveza y el baile y el goce, ya eso evolucionó. O sea, ya en estos momentos tenemos verdaderas industrias culturales que les interesa tener sus artistas exclusivos. Y ellos no van a traer una competencia que venga de otra parte, sino con sus artistas criollos. Eso es lo que pasa. Se privilegia la promoción de la cultura criolla. Bien, de la champeta criolla. ¿Qué hay con respecto a lo recuperado? La primera, o sea, la champeta africana subsiste en algunos programas de radio especializados que la programan como material de la memoria. La segunda, es decir, la champeta criolla, mantiene un elemento en su base rítmica que se vincula con el sucus y con el suc. Con respecto a lo residual alternativo que tenemos, algunas piezas de la champeta criolla contienen elementos reivindicativos de los sectores populares de la ciudad. La actualización de la champeta africana y su riqueza de géneros y música se puede llevar a cabo a través de los recursos de internet. Y eso es lo que hacen muchos artistas y muchos fanáticos. La gente de público lo que hace es que, bueno, tenemos aquí un mundo de música por internet y cada uno se hace su propio playlist. Eso es lo que ocurre. Bien, y con respecto a la champeta criolla, ¿qué tenemos? En cuanto a lo emergente, tenemos que hay derivaciones que emergen según la sensibilidad de las nuevas generaciones. Cada generación se va haciendo su propia champeta, papá. Esa vaina es así. Ahora, de ahí la aparición de la llamada champeta urbana, la cual recibe influencia de géneros contemporáneos como el hip hop o el reggaetón o la música electrónica, entre muchos otros. Bien, ahora, Festival Internacional de Música del Caribe, otro elemento también muy relevante. Arcaico, ya eso se fue, Llorello. Después de la última versión de marzo del 96 no ha aparecido una iniciativa similar o que se acerque. El referente del Festival Internacional de Música del Caribe se constituye en patrimonio de cierta generación de público. Yo me acuerdo porque yo fui a él, pero ya la gente muy joven no tiene ni idea. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que eso ya cayó como en el olvido social. Luego, lo residual, la canción Colombia Caribe, lo residual recuperado. Otrora himno del festival, que fue compuesta por el maestro Zumaque, forma hoy parte de la banda sonora de las emisiones de televisión de los partidos de la selección Colombia. Pero esa canción apareció en el festival. Apareció en el festival.
Y lo residual alternativo, bueno, el recuerdo de la sensibilidad colectiva alrededor de la integración de los distintos sectores populares, es que eso fue lo que logró el festival, integrar socialmente a Cartagena, una ciudad que siempre ha sido muy racista y ha sido muy segregacionista. Alrededor de la integración de los distintos sectores sociales, es un referente clave al momento de plantear la discusión de la formación ciudadana en Cartagena, entre otros debates como el reconocimiento de las subjetividades populares. Aquí la subjetividad popular es muy rechazada. Y el sentimiento, y también la formación del sentimiento de pertenencia y la congregación social o el relato colectivo de ciudad, entre otros. Es decir, existe la posibilidad de que si se vuelve a montar otro festival, sea alrededor de eso. ¿Ves? Un poco de restaurar y de reconocerse unos a otros. Bien, en lo emergente no hay, porque no hay como iniciativa así, sí, no hay como un interés para que aparezca un festival. Y bueno, la última diapositiva, formaciones en la cultura picotera, cómo África se rehace en la vida diaria del Caribe, que es lo que yo intenté responder a lo largo de toda esta charla. Muchísimas gracias por su atención, gracias por su paciencia, y esta es una pregunta clave, creo que sirve para descifrar lo que ha significado Cartagena a lo largo de estos 490 años que acaba de cumplir. Muchísimas gracias, Esteban, muchísimas gracias, Banco de la República, y las personas que están escuchando, viendo esto. Muchísimas gracias y bueno, quedo atento a sus preguntas. Ricardo, gracias a ti, excelente. Yo quedo muy emocionado y con ganas de saber mucho más acerca de esto de la cultura picotera, y quisiera comenzar con una pregunta que me surge a partir de tu intervención y el recorrido historiográfico que haces de los picotes de los años 50, que se proyectaba en los cinemas al cielo abierto, y de los 60 a los 90, que pasó por la salsa, música tropical, terapia criolla. Es decir, como si actualmente asociamos la champeta al picón, ¿sí? Como si fuera un matrimonio indisoluble, y vemos que el picó se ha casado con varios géneros musicales a lo largo de su historia. Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿el picó sobrevivirá a la champeta? Es decir, ¿en algún momento se desligarán, tomarán caminos distintos? ¿Cómo será ese devenir del picó y de la cultura picotera que ya ha pasado por varios géneros musicales? Tremenda pregunta, y te voy a decir por qué, porque me remite directamente a lo que acabamos de vivir con la pandemia, Esteban. Eso fue tremendo. O sea, eso fue tremendo porque la gente sufrió muchísimo, sufrió en pila. Yo me acuerdo que una de los eventos que se alcanzó a organizar durante el confinamiento de la pandemia del COVID, fue precisamente meter un pick-up dentro del teatro, digámoslo así, de la élite de la alcurnia de la ciudad, el Teatro Adolfo Mejía, y efectivamente se metió el picó, hicieron una fiesta picotera ahí, y fue precisamente con miras a que no se perdiera, a luchar por ese vínculo, ¿verdad? Presencial, vital, de tocarse y de convivir unos con otros. Y se hizo, pues, por supuesto, las transmisiones vía streaming, y la gente formó su fiesta en cada uno en su casa. Cada uno en su casa. Entonces, tremenda pregunta la que estás diciendo, porque ya lo vivimos, ¿verdad? Pero fíjate que después ya de la champeta, perdón, después del COVID, lo que ocurrió es que las fiestas champeteras, la cultura picotera tomó tremenda fuerza, porque la gente, todos queremos, o sea, salimos desbocados a la calle, ¿verdad? Y entonces la fiesta se constituyó en un escenario privilegiado. Y por eso es que tú encuentras que esas fiestas de hoy por hoy son de una sofisticación tecnológica increíble, y son una experiencia festiva única. De acuerdo, definitivamente. Y bueno, nos daría para otra conferencia esto de ahora la champeta post pandemia y la champeta y las TIC, ¿no? El picó y las nuevas tecnologías, el internet, las transmisiones en vivo, etcétera. Pero eso sería como para otra conferencia. Así es. Yo estoy de acuerdo contigo, Esteban, porque fíjate que yo solo hablé
de más o menos unos 60 o 70 años. De ese lapso, toqué ese lapso, porque es que cuando ya aparece Internet es otra cosa. Ya ocurre otra cosa. De hecho, la producción de la champeta, ya después de que aparece Internet, es mucho más fácil, porque tú sabes que la tecnología favorece, pues, samplear, ensamblar, montar, una cantidad de cosas. O sea, yo nada más acuérdate de la champeta esta de Mantallega. Oye, salió una conversación de WhatsApp. Entonces, fíjate, eso es otra cosa, tal cual como tú lo acabas de señalar. Súper socromática esa canción. Sí, así es, Ricardo, así es. Ricardo, tú comentabas que la champeta y la cultura picotera es una experiencia residual o periférica de la modernidad, como lo mencionaste en algún momento. Resulta muy curioso porque el Caribe colombiano en los siglos XVI al XIX no era la periferia, sino el centro del mundo. Es decir, todo pasaba en el Caribe colombiano durante el siglo XVI al siglo XIX, era el nuevo mar Mediterráneo. Correcto. Todo pasaba por aquí. Y luego tenemos este siglo XIX, XX, de un Caribe mucho más rezagado. Y luego tenemos el siglo XXI en el que Shakira lleva la champeta al supertazón. Digamos, como todos estos ires y venires de la cultura picotera, ¿qué nos están diciendo? ¿Cómo lo ves tú ahí? Bueno, mira, voy a tratar de ser muy corto con esto. Es que si bien la modernidad tiene, digámoslo así, un centro, la modernidad es europea, la modernidad no es caribeña, ni es suramericana, ni es asiática, no, la modernidad es europea. Es decir, la modernidad tiene un centro que está en Alemania, en Francia, en Inglaterra y por extensión Estados Unidos fuera. De ahí lo que hay son capas periféricas, ¿verdad? Y en esas capas periféricas lo que vivimos son experiencias de la modernidad. Es decir, lo que nos queda, el resto, ya, lo que a ustedes les queda, ya. Y allí en esta periferia lo que se van formando son sistemas de comunicación. Y en concreto, cuando estamos hablando de champeta, estamos hablando de un sistema de comunicación sur-sur. Fíjate cómo Humberto Castillo, ¿verdad? No había internet, pero coge un avión y se va a Francia y se va allá a África. Entonces hay todo un sistema de comunicación sur-sur y antes estaban los contrabandistas y los marineros. Ese sistema de comunicación sur-sur siempre ha existido desde hace 500 años para acá. Esa circulación de ires y venires, me encanta esa pregunta tuya, de ires y venires, ¿verdad? Tiene que ver con eso, porque la circulación comienza a explicarte muchas cosas, de dónde vienen muchas cosas. Bien, y por eso es que yo me agarro de Raymond Williams, ¿verdad? Para un poco desglosar y sintetizar ese devenir tan complejo. Lo arcaico, lo que ya se olvidó. Lo residual, bueno, lo que podemos recordar. Y lo emergente, lo nuevo que aparece. Lo nuevo que surge como novedad, que emerge, ¿verdad? A partir de lo que crean las nuevas generaciones, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de lo residual, fíjate, y ahí tomo el tema de Shakira, que ella va y canta el Waka Waka. Waka Waka es bien viejo. O sea, Waka Waka lo escucha Shakira cuando era una niña y lo baila Shakira en la fiesta de cumpleaños cuando era una niñita. Y las demás amiguitas también, y en su familia también, y en sus círculos sociales también, ¿verdad? Y ella toma ese elemento, ¿verdad? Que es un antecedente histórico, y lo que hace es retrotraerlo, es decir, un elemento residual, pero lo retrotrae y lo ubica en este escenario global, ¿verdad? En este escenario postmoderno, en este escenario de la autocomunicación, como es el supertazón, y lo pone de moda, y lo pone de moda. Y claro, tú escuchas a la gente de mi generación y anteriores, gente más vieja que yo, oye, pero si eso es más viejo, eso es viejo, mira con lo que sale Shakira, eso es viejo. Sí, pero para la nueva generación no. ¿Sí me entiendes? Para la nueva generación es una novedad, ¿verdad? Entonces eso es lo bueno de utilizar, digámoslo así, estos modelos de análisis que son capaces de visualizar fenómenos de larguísima duración que, como tú divinamente lo acabas de decir, dura siglos. Entonces es bien interesante eso, Esteban.
Ricky, una última pregunta. Una última pregunta con relación a esto último que nos mencionas de la relación entre la champeta africana y la champeta hecha en casa, la cartagenera. Y cómo antes la champeta cartagenera bebía mucho más te tomas la pastillita de Postán 500, exacto, de la MUA, y tú sabes de lo que estoy hablando, pero ahora se nutre de ritmos y géneros más de este lado, digamos, más del norte, como el hip hop, la música electrónica. Es decir, tú ves esta relación África-Caribe vigente en la champeta contemporánea. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso es que yo termino un poco esta charla con esta pregunta de cómo África se rehace en Cartagena en la vida cotidiana. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que estos cambios están marcados también por los cambios de generación, no solamente la generación de artistas, sino también la generación de público. Entre generación y generación van cambiando los gustos. Hay unos elementos comunes, por supuesto que sí, y tú en concreto puedes hablar de las bases rítmicas que son las mismas ya, que son las mismas, pero si hablamos de esta música vieja, esta música de champeta africana, de estos artistas exponentes que sonaron y que llegaron además, y que llegaron acá a Cartagena, sencillamente ellos quedan en la memoria de una generación y marcan la identidad de una generación específica. Tú haz la prueba y ponle a tu sobrinito o a los peladitos de ahora, ¿verdad? Que tengan 10, 12 años, le pones para ver qué reacción tienen frente a esta música que para nosotros era lo último. Y de pronto es posible que no les llame la atención porque son piezas muy largas, canciones de 7, de 8, de 10 minutos, que la gente bailaba abrazada, sudada, fundida en una sola baldosa, ¿verdad? Y eso es inconcebible para las generaciones de hoy. Esteban, la gente de hoy no baila. Así es decir, imagínate tú esa ruptura de fondo, ¿ya? Pero ahí está, porque las nuevas generaciones de público, tanto en África como acá, están en lo mismo, en un mundo que se conecta por un lado, pero se desconecta por otros. Y de acuerdo, y me encanta cómo a Humberto Castillo en Londres, donde estuviera perdido buscando el álbum, la que lo atendió le dijo, llóralo, que ya no está. O sea, eso es como, you can cry, my friend, you can cry. Ricardo, un gusto, de verdad un honor, un enorme placer escucharte. De verdad que podríamos durar horas conversando de este maravilloso tema, que justamente por eso el Banco de la República lo trae sobre la mesa este año para que justamente nos demos la oportunidad de aprender, de conocer más el trasfondo de este fenómeno cultural que es la champeta y todo lo que en ella subyace y se contiene, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y esperen prontamente la transmisión de esta conferencia o la grabación, la proyección de esta conferencia vía YouTube y los demás canales del Banco de la República. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.